Las constelaciones familiares. En México son muy bien aceptadas esas terapias que corresponden a un trabajo grupal sistémico y que Bert Hellinger le ha llamado los órdenes del amor. ¿Qué tan real, qué tan cierto es que ese tipo de terapias son pseudoterapias y por qué la APA actualmente no las considera como una psicoterapia seria con evidencias empíricas? Bueno, pues primeramente hay que decir que Bert Hellinger trae desde la vivencia personal, la experiencia directa con la religión, ¿sí? Es un ex sacerdote que mezcla temas religiosos para fundamentar este modelo de psicoterapia que de manera grupal los participantes van contando un conflicto, se pasa a la persona al centro y la persona tiene que decir, exponer el caso y después el constelador pide que varios de los que están ahí representen el conflicto. Cualquier conflicto que ustedes se imaginen y vean que acá pueden presentar una gama muy amplia de conflictos y todos pueden ser abordados por las constelaciones familiares. Partiendo de ahí, ya desde que una persona vive un trauma complejo, que presenta ataques de pánico, que tiene síntomas diversos, hasta un tema económico, laboral. Todo eso, lo que presentan ahí en el centro de ese círculo de contención psicológica, se le atribuye a un pasado que no ha sido resuelto por los abuelos o los tatarabuelos, en fin, los ancestros. Estos ancestros son los que padecieron eso y por ellos, por sus fallas, ahora en el momento de la constelación, la persona está teniendo ese dolor, sufrimiento, esa falta de pareja, ese abandono, esas emociones, ¿sí? Por aquel conflicto. Entonces, lo que sucede es que se le pide que las piezas se acomoden y por ciertos movimientos voltean al consultante hacia un lado, al que se paró y quiso participar como el abuelo, pues se lo voltean, y todo ese movimiento va hablando de algo que el constelador tiene que interpretar cómo eso es que está pasando, ¿sí? Mira, por ejemplo, es muy común ver, de hecho, si se meten a YouTube, van a encontrar a Bert Hellinger haciendo la constelación. Pasa a la gente al escenario y el participante le dice, pues tengo un problema, me abusaron en la infancia, ¿no? mi propio padre. Y desde la teoría de Hellinger, él pues empieza a decirle, a ver, mira hacia abajo o pasa tú y ahora párate ahí, y la persona se para ahí y se agacha, ¿no? Y ya por ese movimiento de cabeza ya está diciendo cualquier cosa, como ahí hay un muerto, alguien murió y por eso esto pasó. O el abuso, pues ¿dónde estaba la niña? Ah, no está la madre ahí. Ok, no estaba la madre. ¿Y a quién abusaron? A la niña, porque a la que tenían que haber tocado era la madre, pero al no estar disponible, pues tomaron a la hija, el propio padre.
Este tipo de cuestiones son las que se tocan en un grupo. La gravedad de esto es la revictimización y el aumento del conflicto y, por supuesto, los síntomas de las personas que atraviesan un desafío interior como es el abuso en la infancia por un padre. Vamos, si recordamos que la formación de este señor es que fue muy integrado y que vivió de experiencia directa las raíces del catolicismo, pues vamos, todo él está impregnado de esa creencia, ¿sí? Y difícilmente las que van a consulta que tienen también raíces católicas van a poder cuestionar este tipo de pseudoterapia. ¿Por qué? Porque tienen culpa, desde pequeñas les han enseñado hay que confesarse con el cura, ellos son los intermediarios de Dios, los más cercanos a Dios, o hay que honrar a papá y a mamá, y entonces no se les puede cuestionar. Entonces esa teoría queda muy bien, porque si se vivió el abuso en la infancia con papá, no puedo enojarme con papá, tengo que honrar a papá. Entonces ese patriarcado ha dejado marcado la psique colectiva de la gente, y hablo específicamente de México, aunque sé que se puede llevar a muchas áreas de nuestro planeta donde se practica esta religión, pero en general, si vamos a todas las tradiciones religiosas, están impregnadas de machismo y patriarcado. Entonces, si te vas a la India, y que tienen otras creencias, también están impregnadas de mucho sesgo y de una atención directa, cognitiva, real, acerca de una conciencia equilibrada donde se atiende todo lo que pasa dentro de un sistema familiar, a papá y a mamá, y ver las cargas que hay ahí, las creencias limitantes, los juicios disfuncionales que han sido heredados por patrones que totalmente eran injustos, y que esto ha provocado, ha acarreado que muchas personas padezcan de trastornos diversos por este tipo de actos, ¿no? Donde las víctimas sufren porque tienen que pagar, porque tienen que callar, porque tienen que esconder eso. Sin embargo, en psicoterapia, pues sabemos que hablarlo, ponerle nombre, acomodarlo, salirse de un rol, de acuerdo a la visión sistémica, salirse del rol donde está cargada la hija, por ejemplo, por la madre, por este mismo sistema machista. La hija está cubriendo muchas funciones y no pudo vivir su niñez, o la madre estaba tan atareada y el padre nunca se involucró en la crianza. Entonces toda la culpabilidad se la derivan a la madre. No hay una repartición justa a donde le corresponde para que esa hija que va a psicoterapia no esté tan enojada con su mamá y pueda darle una dosis al padre, que el padre está tranquilo, sin el mayor problema, viviendo una nueva vida, siendo el rey de la casa, donde lo atienden, donde tiene esclavas emocionales y tiene personas a su servicio. Entonces, bajarle a la dosis de una visión machista, entrar a la psicoterapia, también ahí hay que evitar ser revictimizados, porque si estamos hablando de que el constelador tiene una visión religiosa
el consultante está impregnado de esta conciencia colectiva y también en otros ámbitos está este tipo de pensamiento mágico, pues entonces vamos a tener más de lo mismo. Hay que buscar que la psicoterapia tenga toda una cosmovisión de acuerdo a teorías, de acuerdo a, por ejemplo, la psicología social, que explica cómo hay fenómenos que, de acuerdo a lo colectivo, pues van a tener un impacto, ¿sí? Está la teoría mimética, hay varias teorías que pueden explicar por qué las personas necesitan unirse a grupos, aunque les hagan daño, aunque no sea lo más favorable, porque así lo sostiene la cultura. Romper con patrones disfuncionales, empezar a salvarse de un sistema enfermo, tóxico, nos va a ayudar a dar un paso más en la evolución de nuestro proceso de vida. Sacar a la persona de ahí, de ese mimetismo religioso, es fundamental para el crecimiento de una mente donde puede asumir una identidad más funcional, poder darse una validación de que eso que sí pasó tiene una repercusión hoy y quizá ahí el conflicto esté más directo, no con los ancestros, sino con mamá, con papá, con la ausencia, con la indiferencia, con el abuso, con ese trauma que sigue cargando en silencio en la infancia y que hoy no le validan, y otra serie de situaciones que no tienen nada que ver con el abuelo que ya se fue hace 4 o 5 generaciones, ¿no? O el tatarabuelo o el familiar al cual se le deriva, ¿no? Aquel conflicto que no se resuelve. Está más cerca de lo que creemos, el conflicto está más a la mano, la solución que lo que pretende decir las constelaciones familiares. Entonces, pues los psicólogos, muchos no estamos de acuerdo en este tipo de prácticas porque la revictimización está a la orden del día. Entonces vamos hablando de esto más a menudo. Hay más personas que están compartiendo sobre esta situación, que es un conflicto, para que se terminen estas prácticas. Cada vez sean menos las personas que crean que ahí van a encontrar una solución a la raíz de sus verdaderos problemas. Si no vamos a la raíz, evidentemente va a estar flotando siempre el fantasma del duelo, por ejemplo, que no he elaborado un duelo, no he atendido la huella de abandono y por eso vivo en conflictos. Sigo con una vulnerabilidad y una indefensión aprendida y por eso abusan de mí. Tengo diversos síntomas y no encuentro la raíz y entonces tomo medicamentos y estoy en un ciclo repetitivo y voy a una constelación, pero sigo tomando medicamento y no resuelvo. Hay muchas situaciones que se pueden revisar en psicoterapia, pero hay que ponerle un nombre, hay una lógica, hay una secuencia, hay evidencia y así que las personas pueden recuperar más rápido la disonancia cognitiva y así avanzar un pasito más en esta escala donde estamos siempre evolucionando, trascendiendo conflictos, emociones, estados internos, creencias y juicios disfuncionales y toda esta serie de patrones que nos van limitando, que nos van frenando en esta experiencia donde toca vivir una etapa y otra en la infancia, la adolescencia, el adulto mayor, en cuestiones de una unión de pareja, en cuestiones de muerte,
de temas de enfermedad, todas esas son desafíos que vamos asumiendo. Pero bueno, hay que revisar todo, ¿sí? Si hay una enfermedad, es bueno, capaz que en la familia hay que revisar la alimentación también, el estilo de vida, ¿sí? Y si hay otras conductas que no son buenas, como que hacen daño, pero que van ahorita, a lo mejor funcionan para poder estabilizarme emocionalmente mientras no voy a terapia y estoy consumiendo alcohol para bajarle al estrés. Bueno, pues esas conductas, esos patrones se pueden resolver con una terapia cognitivo-conductual, con una terapia de psicoterapia transpersonal más profunda, una psicoterapia humanista, etcétera. Podría haber más herramientas y más condiciones favorables como lo cognitivo, para, en vez de atribuirle al pensamiento mágico toda la responsabilidad y decir, bueno, pues ya con agachar la cabeza y con mover esta pieza ya se resolvió mi tema, ¿no? Entonces no es así. Recordemos que necesitamos un soporte profesional, que las sesiones, este tipo de sesiones pueden desencadenar crisis, totalmente empeorar la situación, el panorama se puede agravar, especialmente cuando las personas tienen trastornos psiquiátricos, cuando tienen duelos recientes y no tienen el manejo adecuado. Entonces, es muy intrusivo decir que la persona que atiende a estos grupos, este constelador que así se autodenominan, que no tienen formación en la salud mental, hacen prácticas realmente negligentes y tenemos la obligación de los que hacemos contenido, creamos contenido, compartimos, decirlo para que las personas indaguen más. ¿Sí? Yo como psicóloga social, con maestría en psicoterapia transpersonal, con formación en acoso psicológico, certificada, y otras ramas del conocimiento donde me he estado formando, como el mindfulness, como ya esta parte terapéutica, el yoga, las prácticas posturales, las prácticas de pranayama, ¿sí? Que hace mucho tiempo tal vez no estaban consideradas científicamente como un bienestar. Hoy la psicología y estas prácticas orientales se unen para darles más herramientas a las personas, sin decir, oye, haciendo posturas de yoga te vas a aliviar de todo. No, haz posturas porque necesitamos movilizar esta parte, estas corazas de tu cuerpo que te han provocado estrés, tu conflicto, tu vida cotidiana o tu relación de pareja. Tienes este estrés constante o traes un estrés psicológico arrastrando de mucho tiempo. Vamos a hacer que con respiraciones conscientes en una práctica, en una disciplina yógica, puedas ir teniendo estos recursos en vez de medicarte, ¿sí? Y no quiero decir que dejes el medicamento si es que estás en medicamento, sino que, ojo, incorpora estas prácticas independientemente de que el medicamento lo vayas dejando poco a poco, cuando te empieces a sentir mejor, cuando encuentres pautas de autorregulación, como es la respiración consciente, donde la sostienes en un periodo determinado y donde vas mandando señales de bienestar a tu organismo para calmarte, ¿sí? Entonces tengamos una mirada integradora de prácticas y disciplinas para atendernos como seres biopsicoemocionales espirituales. No es una pastilla, porque estos sesgos también son muy nocivos. He escuchado algunos videos donde creen que con la cognición ya resuelven todo, y no, somos seres tenemos capas, tenemos estados de conciencia. El estado de conciencia corporal necesita herramientas para lo corporal. El estado de conciencia mental necesita estructura mental, necesita conocimiento. El estado espiritual necesita un estado donde pueda encontrar ese silencio,
esa interiorización, esa comunión con la naturaleza, y así voy haciendo todo un escenario de mayores oportunidades para vivir mucho mejor que pensando que en una rueda, moviendo 2 piezas, ya se va a arreglar mi vida. Eso es una mirada de pensamiento mágico, mítico. Bueno, por otro lado, ¿qué más queda decir por acá? Pues que, bueno, que el mundo subjetivo es importante, para eso está la psicoterapia, para que desde este mundo subjetivo yo le ponga palabras y empiece a generar una construcción de ese mundo subjetivo, que solamente tú puedes ir con un acompañamiento, de acuerdo a lo que se va presentando, se va tomando nota y se va aterrizando esto que el ser humano está atravesando de manera individual, de manera profesional, de manera lógica, ¿sí? Desde este mundo subjetivo. Entonces, no es que la persona con un fin de semana o unos cuantos meses donde sepa un poquito de manejo de grupo, que tenga una buena comunicación, una buena dicción, ya con eso es suficiente para decir, mira, a ti te pasó esto, y que fue tu abuelo, y que pasó allá, y mira el que se agachó, y mira, imaginando, todo desde este mundo imaginario, es muy, muy peligroso. Entonces, démosle un lugar a la psicoterapia, un valor, porque no es como lo intentan hacer ver algunas pseudoterapias, como es la de constelaciones familiares, ¿sí? No por esa crean que la psicología es eso, no es así. Yo les diría que cuando empiezan a indagar en sus procesos, van a ir abriendo capas, y lo que parecía que ya lo tenía resuelto en un año, ¿no? Donde empezaste a leer, tuviste psicoeducación, empezaste a cuestionar a tu sistema, te va a llevar un tiempo en el proceso, la identificación, la interiorización, la integración y la trascendencia de eso. Lleva un tiempo, después se asienta, y cuando se asienta aquel conocimiento, aquel trabajo interior, donde ya se resolvió o donde ya se asumió o donde ya se hizo un duelo, entonces voy a pasar a la siguiente etapa. No es un camino lineal donde ya listo, caminé una calle derecha y así es puntual esto y ya se acabó. A veces sí es algo muy práctico, ¿sí? Una toma de decisión que ya estaba por dar ahí por terminado algo, y a veces lleva mucho más recovecos, ¿no? Más profundo aquello, y entonces dependiendo de ese momento es donde la persona puede llevar una sesión, 2, cuando era una cuestión de ya estaba reventando el hilo y listo, necesitaba como un empujoncito. Y a veces es más profundo, hay heridas que tardan un tiempo en sanar, aquellas que han cargado en silencio las víctimas, por ejemplo, las víctimas de un psicópata integrado, las víctimas de un abusador que con toda la conciencia se dedicó a hacerle daño a su pareja, que la dejó tirada, abandonada, que la humilló, que la arrastró, y que la víctima no tuvo ni los recursos y que su condición no le permitía poder salir y se apegó al perpetrador, y bueno, hay cuestiones mucho más complejas. Por lo tanto, de tal manera y por esta misma condición, no es recomendable que vayan a un tipo de, no sé, el astrólogo que te dice, mira, aquí este planeta está aquí, pero ya que pase, ya se va a acabar todo. No es así. O
unas cartas, te voy a decir que pues así tienes esto a tu favor o va a pasar esto mañana, hay una predicción sobre tu futuro, eso tampoco es funcional. Lo que va haciendo que te frenes, vas quedándote en el pensamiento mágico, no sales de una nueva construcción mental y pues es una invitación aquí a tomar las riendas de tu vida, a dejar de repetir patrones, a cuestionar a tu sistema y cuestionar el tipo de terapias que hacen en tu comunidad. En el caso de Chiapas es tremendo cómo abrazan a las constelaciones, pero vean cómo es el colectivo. Es gran mayoría pensamiento mágico aún, pensamiento mágico, rituales, vean cómo es la conciencia sobre el patriarcado, el machismo, la violencia. Entonces, evidentemente, habría que compartir más este tipo de información para que más personas tengan acceso a un despertar y no propagar y no seguir enalteciendo este tipo de conductas, considerándolas como culturalmente aceptables porque son parte de una historia donde esa historia es de horror y claro que hay que cuestionarlas y claro que se tienen que terminar, ¿verdad? Entonces, dejemos de creer que hay que honrar a nuestros ancestros. No. No hay que honrar a los ancestros. ¿No te causa shock que yo diga esto? Hay que honrarlos. Claro que cuando se merecen la honra, sí. Pero ya con esto de que porque te dieron la vida, con el hecho de que te hayan dado la vida, ¿ya es suficiente? No. Te dieron la vida tus progenitores después de una relación, una noche caótica, pero luego no supieron qué hacer contigo y te tiraron a la calle, te maltrataron, te humillaron, te olvidaron, no hubo miradas, no hubo abrazos. Y ahí es donde hay que hacer la terapia y empezar a ver quién fue papá, quién fue mamá, de dónde viene mi mamá, con quién se casó. ¿Por qué se casó con él? ¿Qué le ofrecía? ¿La destruyó? ¿Cómo trató a mi madre? ¿Cómo aprendí a amar? Entonces, sí podremos entrar a una verdadera psicoterapia emocional, de contención, de validación, donde el duelo sí se puede realizar, porque si no, ¿a quién le haces el duelo? ¿A quién? Agachando la cabeza, pensando que es un muerto del pasado. No. El muerto lo tienes tú en tu interior. Cuando no te das cuenta que ahí estás muriendo todos los días bajo esas creencias. Y bueno, pues este era el tema que quería compartir hoy, porque considero que esta pseudociencia es peligrosa, que no tiene nada que ver con el hecho de que estos abusos son ancestrales, que no tienen nada que ver contigo, ¿sí? Donde el agresor queda libre, es el único responsable, pero queda libre. La víctima vuelve a ser revictimizada. Y el constelador asume el rol de sabiduría sistémica. Creo que por esa misma razón quise hablarlo, porque en 2 o 3 ocasiones me han comentado también en psicoterapia este tipo de errores que les han provocado más conflicto, más como tratar de entender, ¿no? Entonces estos riesgos de
traumatización o retraumatización son después los conflictos que se tienen que atender en protocolos de intervención en crisis, otras situaciones mucho más graves, que cuando son de este tipo de condiciones, yo en lo personal pues derivo al psiquiatra para que se haga un diagnóstico más profundo y se puedan atender las causas. A veces ya las personas no tienen el ánimo de querer vivir, ¿no? Y ahí esa es la parte donde yo me apoyo con el psiquiatra y digo, pues hay que hacer un tratamiento integral de apoyo, una red de apoyo con un psicólogo, sí, especializado en trauma o depende del caso, y en casos graves, pues entra un psiquiatra, ¿no? Entonces, recuerden, en este tema, la APA, que es la Asociación de Psiquiatría Americana, no valida a las constelaciones como una ciencia, ¿sí? No es una terapia que valida, pero también nos exhorta a que revisemos si estamos constelando, porque esto puede retrasar la recuperación y exacerbar los síntomas de abuso con o bajo un disfraz de sanación. Bueno, pues yo soy Georgina Niño, soy psicóloga social con una maestría en psicología transpersonal, que es esta parte que corresponde al ser, al mundo que va más allá del ego, y pues donde entran estos estados de paz, de silencio interior, de trascendencia, meditativos, que no deben de confundirse con la terapia convencional, que necesita ser trabajada concienzudamente, bien despiertos, para con toda la fuerza interior trascender ese dolor del alma. Un abrazo donde quiera que te encuentres y nos vemos en una próxima.